le invito a que abra su Biblia en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Llegamos a un momento, mis hermanos, que y si usted está aquí por primera vez o segunda vez, nuestra iglesia, estamos estudiando el Evangelio de Juan y lo estamos haciendo capítulo por capítulo. Ya llegamos al capítulo 12, tenemos 2 domingos que hemos estudiado el capítulo 12 de Juan. Y vamos a terminar hoy en el capítulo 12 de Juan, donde hay una transición muy importante en la narrativa del apóstol Juan. Y la razón de este cambio en la narrativa de Juan es precisamente lo que en lo que vamos a meditar hoy. Vaya conmigo al capítulo 12, verso 23. ¿Lo tiene ahí, mis hermanos? Está en la pantalla, creo yo. Dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Este es nuestro texto base. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Durante todo el libro de Juan, o los 12 capítulos que hemos estudiado, este tema se ha repetido, mis hermanos. El tema de la hora que habría de llegar. De hecho, al principio, vaya conmigo al capítulo 2 de Juan. En el capítulo 2 de Juan, María le insiste a Jesús que haga algo acerca de la necesidad que tenían aquellas personas en aquella boda, ¿recuerda? Y el Señor le responde a María de esta manera, en el verso 4, le dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y entonces este es un tema recurrente en el Evangelio de Juan, acerca de la hora que había de llegar. Vaya conmigo al capítulo 4, verso 23, dice, mas la hora viene, dijo el Señor, la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces este es un tema recurrente, quiero que vea usted de que había de llegar la hora. Vaya conmigo a Juan capítulo 7, vea que la gente o los fariseos querían prender a Jesús, querían arrestarle. Y Juan nos dice, ¿por qué razón no habían ellos arrestado a Jesús? Dice Juan claramente, entonces procuraban prenderle. Dice, pero ninguno le había echado mano. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque aún no había llegado su hora. Note, ese es un tema recurrente durante todos estos capítulos. Se repite en el capítulo 8, nos dice exactamente lo mismo. Capítulo 8, verso 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió. ¿Por qué razón? Porque aún no había llegado su hora. Pero entonces llegamos al verso que acabamos de leer, regrese a Juan 12, 23, y entonces se nos dice, mis hermanos, se nos dice claramente, y Cristo nos lo dice, que la hora había llegado. Entonces desde el capítulo 13 en adelante, esta es la realidad, es la hora que se estaba esperando, y la hora había llegado. Dice el Señor, era la hora. Dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre, es un título mesiánico del Antiguo Testamento, el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿A qué se refiere cuando dice sea glorificado? El texto mismo nos lo dice, hay que buscar el significado de estas frases, donde en el mismo texto, vaya conmigo a capítulo 12, verso 16, ahí nos dice qué significa glorificado, que iba a ser glorificado. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, note, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las había dicho. Juan capítulo 7 verso 38 dice lo siguiente: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, dice, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es claro que cuando la escritura dice
que Él iba a ser glorificado se refiere al hecho de que iba a regresar a su gloria. La gloria que Él dejó por amor de ti y por mí, Él iba a regresar a esa gloria, iba a regresar a su gloria celestial, iba a ser glorificado. Lo que está diciendo el Señor: ha llegado el fin de mi tiempo aquí en la tierra, pero antes de ser glorificado, el Señor tenía que cumplir la misión para la cual había Él venido. Y esa misión está clara desde el principio del Evangelio de Juan. Cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús y él está bautizando personas y Jesús viene caminando hacia él, Juan dijo claramente cuál fue la misión de Jesús desde el principio. Vea en el capítulo 1 de Juan, verso 29, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y lo dijo, y aquí está la misión clara: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa era la misión del Señor. Ya estaba a punto de regresar a su Padre a ser glorificado, pero faltaba cumplir la misión. La hora había llegado de que el Señor cumpliera la misión de quitar el pecado del mundo con su sangre preciosa. Y eso es lo que viene. Viene su sacrificio en la cruz. Cuando el Señor dice: ha llegado a la hora, había llegado a la hora de dar su vida por nosotros. Y lo vamos a corroborar en lo que Él dice después. Ahora, ¿en qué contexto se da esta frase o este versículo? Versículo 23. Regrese conmigo al verso 20. Juan 12, 20. ¿Está conmigo, mis hermanos? Habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Mis hermanos, estos hombres dicen que eran unos griegos. ¿A qué se refiere? Lo más probable que eran extranjeros. Son extranjeros que hablaban el idioma griego, la cultura griega tenían, pero que habían creído, o eran personas que por lo menos simpatizaban o creían en el Dios de Israel. De hecho, sabemos que estaban muy comprometidos porque dice que habían llegado a adorar a Jerusalén. No eran judíos de sangre, pero sí estaban creyendo en el Dios de Israel, en el único Dios verdadero. Dice que habían venido a la fiesta a adorar como cualquier otro creyente judío, pero nos dice algo interesante. Véalo en el verso 21 una vez más. Dice que ellos querían, al final del verso 21, dice que querían ver a Jesús. Ahora, mis hermanos, esto es algo maravilloso. Esto es algo que nos debe de sentir gozosos cuando leemos Juan, porque una y otra vez hemos leído lo contrario, que la gente, mucha de la gente, especialmente muchos de los judíos, habían que rechazado a Jesús. De hecho, nos lo dice una vez más ahí mismo en capítulo 12. Ve conmigo al verso 37. Mire cómo los judíos rechazaban a Jesús. Dice: pero a pesar de que había tantas señales había hecho tantas señales delante de ellos, ¿verdad que el Señor hizo muchas maravillas delante de ellos? Dice, a pesar de que han visto tantas señales, ¿cuál fue la última señal de la cual hablamos? Una señal maravillosa. Resucitó a Lázaro de los muertos. Dice, y a pesar de todas las señales, fíjense lo que dice el verso, no creían en él. La gente seguía sin creer. La gente seguía rechazando a Jesús. Y enseguida nos da el escritor la razón principal por la cual estaban rechazando a Jesús. Dice el verso 38, ¿por qué razón? Dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? En otras palabras, estaba profetizado que Jesús iba a venir y que iba a predicar al pueblo de Israel, y muchos de los del pueblo de Israel iban a rechazarlo. Es más, muchos del pueblo de Israel, o la mayoría, hasta el día de hoy no lo han aceptado como Mesías. Es más, Juan desde el principio, desde la introducción del Evangelio de Juan, nos dijo que esto iba a ser una realidad en la narrativa de la historia de Jesús. Capítulo 1, verso 11, ¿qué dice? A lo suyo vino y los suyos
no le recibieron. Ve el rechazo. Pero dice la palabra de Dios, dice el verso 12, mas a todos los que le recibieron, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios, y que la gloria sea para Él. Estos son estos griegos, hermano. Esos que estaban listos para recibir al Señor. Ahora lo maravilloso, dice que su pueblo, aunque su pueblo lo rechazó, iba a haber personas de muchos diferentes lugares que iban a aceptar al Señor. Había ovejas, ¿recuerdas la parábola del buen pastor? Había ovejas que eran de otro redil y que el Señor iba a traer hacia él. Mis hermanos, tristemente hay muchas personas que ven las maravillas de Dios en su vida. Y Dios ha bendecido mucho su vida de muchas maneras. Algunos tenemos muchos años disfrutando las bendiciones de Dios. Y sin embargo, no valoramos todas esas maravillas y queremos vivir alejados de Él. Somos como estos judíos que, a pesar de que hemos visto tanto del Señor, todavía no nos hemos entregado a Él. No seas una de esas personas. ¿Qué te ofrece el mundo que Cristo no te dé? El mundo ofrece muchas cosas, pero todo el fin es perdición. Cristo es el único que ofrece vida eterna. A veces tenemos tanto simpatizando con el evangelio, en la orilla solamente, y no entregándonos realmente a Cristo, que se nos hace que eso es suficiente. No, mis hermanos, el Señor quiere que nos entreguemos a Él. Y de eso el Señor va a hablar. El Señor va a hablar ahora, en los siguientes versos va a hablar de entrega. Y eso también es para ti que ya eres un hijo, una hija de Dios. Porque el Señor te salvó, pero te salvó para que le sirvas. Y te llama a servirle y a entregarle a Él todo lo que tú eres, a su servicio. Te llama a no vivir para ti, sino vivir para su gloria y para los demás. Y el Señor de eso va a hablar enseguida. Va a hablar de entrega, pero primero va a hablar de su propia entrega. Porque Él es el ejemplo máximo. No hay nadie en la Escritura que haya entregado más que nuestro Señor. El Señor pidió entrega total de muchas personas, pero nunca pidió más de lo que Él dio. Y quiero que lo veas conmigo. Recuerda, había llegado la hora. Había llegado la hora. Había llegado la hora en que el Señor iba a ser glorificado, regresaría a su gloria, pero antes de volver a su Padre iba a cumplir la misión para darle esperanza a personas como aquellos griegos y como tú y como yo. Fíjense cuál era la misión, verso 24, capítulo 12, verso 24. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no muere, no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Es clara la ilustración? ¿De qué está hablando el Señor? El Señor dice que tenía Él que morir. La ilustración es una ilustración muy sencilla y por eso es tan poderosa, porque todos lo entendemos. El grano de trigo que cae a la tierra y es deshecho, ¿para qué? Para llevar fruto. Y no hay otra manera que el grano de trigo lleve fruto. Necesita, en palabras del Señor, morir para llevar fruto. Jesús está diciendo, la muerte en la cruz, su muerte en la cruz, no era algo opcional que podía pasar. Era absolutamente necesario. Si Cristo no hubiera ido a la cruz, no tendríamos salvación. Era absolutamente necesario. Cristo tuvo que ir a la cruz y morir por tus pecados. ¿Y por qué simplemente las personas se preguntan, bueno, y si Dios es Dios, ¿por qué simplemente no perdonó a la gente ya? ¿Por qué tuvo que morir Cristo? ¿Que Dios no podía decir simplemente te perdono y se acabó el asunto? Y perdonar a toda la humanidad. Mis hermanos, no es posible porque Dios no puede negar su carácter. ¿Quién es Él? Dios es un Dios santo y justo.
Y eso nunca va a cambiar. Y el pecado merece castigo. De acuerdo a la ley de Dios, y la Biblia establece que el pecado merece castigo y alguien tenía que pagar el precio por el pecado, y por amor por ti y por mí, Él mismo pagó el precio. Es necesario que alguien pagara el precio y Él lo pagó. Y para hacerlo tuvo que entregarse. El grano de trigo tuvo que morir. El grano de trigo tuvo que morir. Y no fue algo, como le digo, casual o algo que simplemente sucedió porque así fue la historia de Jesús, o porque los fariseos se salieron con la suya y querían matar a Jesús y llegó el momento que lograron hacerlo. Absolutamente no. Todo estaba en el plan de Dios. Todo estaba en el plan de Dios. Eso dice la Escritura. ¿Desde cuándo estaba esto establecido, mis hermanos? Primera de Pedro, ve conmigo a Primera de Pedro, búscalo en tu Biblia. Primera de Pedro capítulo 1, verso 18. Mire cómo dice la Escritura: ¿desde cuándo estaba establecido que Cristo debía de morir por nosotros? Dice la palabra del Señor, Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es la sangre de Cristo quien nos limpió y nos salvó. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Y desde cuándo estaba establecido esto? Verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor te quería salvar. Y el Señor estaba dispuesto a dar su vida por ti desde antes que el mundo fuera creado. Pablo nos lo dice también, segunda de Timoteo capítulo 1, verso 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. ¿Desde cuándo? De Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Mire, desde cuándo Dios te ha dado su misericordia y su gracia. Desde antes que existieran el tiempo, desde antes de la fundación del mundo, Dios te ha visto con gracia. ¿No te parece increíble eso? Es imposible de entender eso, pero es lo que la palabra de Dios nos dice. No solo desde que nació Cristo, desde mucho antes, desde antes de la fundación del mundo estaba establecido que el Cordero de Dios sería entregado, el grano de trigo iba a morir para llevar mucho fruto. Aquellos hombres griegos querían ver a Jesús por un momento. Querían tener el privilegio de platicar con Jesús por un momento. Pero Jesús tiene unos planes maravillosos para él. Él les quiere dar vida eterna. Notaste que la venida de estos hombres es lo que produce en Jesús el decir que él tenía que ir a morir a la cruz del Calvario. ¿Por quién? Por ellos. Por ellos que le buscaban, Jesús iba a proveer salvación para ellos. No solamente iba a proveer salvación para ellos, iba a proveer salvación para ti. ¿Tú tienes esperanza? Tienes la bendición de la vida eterna porque Cristo se entregó por ti. Cristo se entregó por ti. Se entregó completamente por ti. Fíjese lo que dice el verso 25. Capítulo 12, verso 25 de Juan. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de que si tu primer deseo en tu vida es simplemente guardar tu propia vida, si vives solamente para ti, entonces estás perdiendo el verdadero propósito para el cual Dios te hizo. Dice, el que ama su vida la perderá.
En otras palabras, si tú solamente estás enfocado en ti mismo, si delante de ti solamente, a donde sea que volteas, siempre hay un espejo delante de ti. Eso va a afectar tus relaciones con tu familia, va a afectar tus relaciones en todos los sentidos. Si tu enfoque eres tú mismo, entonces no vas a poder ser lo que Dios quiere que tú seas. Bendición para los demás. Cuando dice el que aborrece su vida, es una manera, es una hipérbole, es una manera literaria de expresar: no valores tu vida tanto que solamente pienses en ti mismo, sino que Dios quiere que tu vida tenga valor cuando la entregas por los demás, cuando sirves a Dios sirviendo a los demás, como lo hizo el Señor. El Señor está hablando de Él mismo primeramente. Ahora, mi hermano, Jesús no solo nos vino a enseñar su sacrificio en la cruz, que fue maravilloso, pero también nos enseña con esto, y el Señor mismo lo dice, a vivir una vida de sacrificio a Él. Y vale la pena servirle al Señor. Y una vez más te pregunto, ¿qué te ofrece el mundo? ¿Qué nos ofrece el mundo? ¿Sabe que vivimos en una sociedad? Esta sociedad moderna, mis hermanos, está enfocada completamente, obsesionada con el yo. Un escritor hablaba de nuestra sociedad o nuestra cultura moderna como una sociedad terapéutica. Dice, vivimos en una sociedad terapéutica, o así es como vemos la sociedad. ¿A qué se refería? Que dice que el hombre moderno piensa que toda la sociedad debe existir para satisfacer sus propias necesidades. Que todo gira alrededor del yo, del individualismo. Un escritor analiza el hombre moderno que pretende que la sociedad entera debe estar ahí para tratar mis quejas, mis dolores, llenar mis expectativas, mis deseos, mis sueños. Y a veces eso pensamos de nuestra familia. Hay personas que viven y en su matrimonio, ven su matrimonio como diciéndole a su cónyuge, ¿qué me puedes dar para yo ser feliz? Y si no me das lo que yo pienso que necesito para ser feliz, entonces tal vez tú no eres mi alma gemela, porque no llenas mi felicidad. Esa es la manera en que mucha gente ve el matrimonio y viceversa. No, y la otra persona está exactamente haciendo lo mismo. A ver, ¿qué me puedes dar tú para mí para que yo sea feliz? Y el matrimonio se convierte en una lucha interminable de ambos exigiendo al otro, hazme feliz, hazme feliz. Hay gente que piensa eso de sus padres. Jóvenes que dicen, no, mi papá y mi mamá están ahí para satisfacer todas mis necesidades y me tienen que hacer caso en todo. Hay muchachos que piensan de eso en la escuela. En el salón de clases mi maestra está para hacerme feliz, no para darme tareas o enseñarme algo. Yo solamente quiero ser feliz en la clase. Gente que va al trabajo y piensa que su patrón es exactamente, tiene la misma misión. Hágame feliz en mi trabajo, jefe. Y si no, no está haciendo lo que debe de hacer. Desgraciadamente, mis hermanos, llevamos esta mentalidad, inclusive con el Señor. ¿Sabe que hay gente que dice, oh, le voy a servir al Señor? Pero realmente lo que quieren es que Dios les sirva a ellos, que llene sus expectativas, que Dios les sirva a su conveniencia. Es un contrato donde dicen, el Dios de los siglos tiene que servir todas mis deseos y llenar todas mis necesidades, por más egocéntricas que sean. Pero mi hermano, el único que merece toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que merece toda la gloria. Y désela hoy, dele la gloria y la honra. Hay un solo ser que merece toda gloria en todo momento, y es Jesús. Y por favor, no se te olvide que el único ser que merece toda la gloria dejó su gloria por ti.
el único que merece toda la gloria, dejó y no valoró su gloria como algo a que aferrarse, sino que se humilló. Si Cristo, que merece toda gloria, dejó su gloria, ¿cómo no podemos nosotros entregarle a Él todo? El único que merece toda gloria por la eternidad dejó su gloria y se humilló. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No le importó dejar su gloria, no le importó humillarse, todo lo dejó para que tú puedas tener salvación. Y hoy te reta, y me reta a mí, a seguir su ejemplo. Juan 12:26, el que me sirve, sígame. En otras palabras, ¿me quieres servir? Este es el camino. El camino es entrega. Entrega total. Porque donde yo estuviera, en otras palabras, mi experiencia es esta. Mi experiencia es una experiencia de entrega. El grano de trigo tiene que morir y va a llevar fruto. Esa es mi experiencia. Dice, donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Mis servidores tienen que tener la misma experiencia de estar dispuestos a entregar su propia gloria, aunque sea una gloria que nosotros mismos nos hemos hecho. Y tenemos que entregar lo que pensamos que nos pertenece y dárselo al Señor. Él merece nuestras vidas. Si alguno me sirviere, va a recibir honra. ¿Pero de quién? ¿Qué dice? Mi Padre. ¿Sabe cuál es la honra que buscamos todos los seres humanos? Buscamos la honra de otras personas. No, hay gente que se afana por encontrar la honra y el reconocimiento de otras personas. Afanados. ¿Recuerdas aquellos hombres que daban sus ofrendas en público? Y que dice el Señor que hacían hasta ruido, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que otras personas los vieran. Y dice el Señor, bueno, ellos ya tienen la recompensa que buscaron. Pero mira qué hermoso es lo que dice el pasaje. Qué hermoso es buscar honra, pero del Padre Celestial. Del Padre Celestial. Del Dios de todos los siglos. La entrega de Jesucristo, mi hermano, en la cruz del Calvario, su entrega por nosotros es un ejemplo para nosotros también seguirle y entregar nuestras vidas a Él para su gloria y para la bendición de otros. El acto hermoso de entregarse por completo de Cristo dio fruto de salvación. Por eso estás tú aquí. Y si tú en esta mañana, y si tú tomas tu vida y dices, Señor, yo quiero entregar mi vida para tu gloria y quiero ser de bendición a otros, quiero que mi vida sea para bendecir a otros, te aseguro, hermano, que ese grano de trigo cayendo en tierra y muriendo va a llevar fruto. Va a llevar fruto. Va a llevar fruto. Hay personas que simplemente no les cae, como decimos en México, no les cae el 20. No entienden por qué razón. Dice, ¿por qué soy tan infeliz en mi matrimonio? Voy a poner el ejemplo del matrimonio voy a poner el matrimonio como un ejemplo. Dice, ¿por qué soy tan infeliz en mi matrimonio? Y sabe qué, hermano, en muchas razones, en muchas ocasiones o en muchos casos es precisamente esto. Porque las personas entran al matrimonio, piensan o exigen del matrimonio su propio deleite, su propia satisfacción. Piensan que están casados para que su cónyuge satisfaga sus deseos, sus deleites, sus sueños. Y no viven para bendecir a su pareja. ¿Qué si viéramos lo que la Biblia nos dice de qué es el matrimonio, lo que es el matrimonio? ¿Saben lo que dice acerca de los esposos? No dice, esposo, te vas a casar y tu esposa va a cumplir todos tus deseos y todos tus sueños. ¿Verdad que no dice eso la Biblia? No, la Biblia dice, maridos, amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida y se entregó por ella. En otras palabras, la clave del matrimonio es el esposo comprometiéndose a vivir su vida para bendición de su esposa.
y viceversa. ¿Te imaginas un matrimonio? Qué proposición más bella donde hay dos personas, el uno buscando la bendición del otro. Qué maravilla, ¿no es cierto? Piénsalo, visualízalo. El uno buscando siempre la satisfacción del otro. El uno pensando siempre en el otro. Y pastor, ¿de dónde sale esa idea? De la palabra de Dios. El amor nunca busca lo suyo. ¿No dice eso la Escritura? Y por eso el Señor dejó su gloria. Por eso fue a la cruz del Calvario. Él es el único que tenía todo el derecho de aferrarse a su gloria, porque Él la merece eternamente, y la dejó por amor a nosotros. ¿Es fácil? Absolutamente no. Absolutamente no. Vivir una vida de entrega al Señor y a los demás va a requerir que tú le des algo al Señor. El Señor, el camino de la cruz no fue fácil, hermano. El Señor mismo lo dijo. Vea el verso 27. Dice, ahora, fíjese, cuando pensando del camino, recuerde, la hora había llegado. Y el Señor lo dice en estas palabras: ahora está turbada mi alma. O sea, no es fácil. No fue fácil para el Señor entregar su vida. Iba a ser un camino durísimo. Ahora está turbada mi alma. Pero dice el Señor algo maravilloso. Dice, ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Otra palabra, le voy a pedir a mi Padre Dios que me saque de esto. No, dice el Señor, mas para esto ha llegado esta hora. Otras palabras, esto tiene que suceder. No hay otro camino. Tengo que entregar mi vida para salvarlos. Tengo que entregar mi vida. Mi alma está turbada. Y no lo dijo solamente aquí, lo dijo también en el Getsemaní, ¿recuerdas? Inclusive oró a su Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en todo esto el Dios Padre iba a ser glorificado. Verso 28, léalo conmigo. Dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Se había llegado el momento de hacer juicio al mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El Señor vino a quebrantar las obras del pecado. Gloria a Dios. Y fíjese qué hermoso es el verso 32. Este es un verso maravilloso. Si fuere levantado de la tierra. ¿Dónde fue levantado el Señor de la tierra? Está hablando de que fue colgado en la cruz del Calvario. Y si fuere levantado de la tierra, dice, a todos atraeré a mí mismo. Tú eres salvo y has entregado tu vida a Cristo, porque por el sacrificio de Cristo, porque Cristo fue colgado, levantado de la tierra y colgado en la cruz del Calvario por tu salvación. Y ese sacrificio es lo que te hace a ti posible de venir a Cristo Jesús. Si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Un día estaba Jesús con sus discípulos y Él les estaba hablando acerca de que esto tenía que suceder. Quiero que leas conmigo esta interesante historia en el capítulo 16 de Mateo. Mateo 16, 21 dice, entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. ¿Para qué? Dice, y padecer, dice, declarar a sus discípulos y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas. Y era necesario que fuera ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces les está diciendo a sus discípulos, esto tiene que pasar. Y entonces Pedro responde de esta manera. Vea lo que Pedro le dice al Señor. Entonces Pedro, tomándolo aparte, o sea, no lo dijo enfrente de todos, dijo, déjame platicar contigo un momento. Y se lo tomó aparte, y fíjense lo que le dice, comenzó a reconvenirle, o sea, trató de convencerlo, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué está tratando de hacer Pedro? Está tratando de convencer al Señor de que realmente no es necesario
que Él padeciera todo esto. No tienes que hacer esto. No es, dice, ten compasión de ti. ¿Quiere ver la respuesta de Cristo? Verso 23. Pero Él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Tremenda respuesta, ¿no cree usted? En otras palabras, no, esto tiene que suceder. No vas a detener el plan de Dios. Esto es algo completamente necesario. Si no hay sacrificio, si Cristo hubiera muerto en la cruz del Calvario, no tendríamos esperanza. Y entonces el Señor le dice a sus discípulos lo siguiente. Verso maravilloso. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entrega, mis hermanos. Entrega al Señor. El Señor nos dio ejemplo, tomó la cruz como obediencia al Padre, no importando nada más. Y le entregó su vida por nosotros en obediencia a su Padre, y nos llama a nosotros a hacer lo mismo, entregar nuestra vida al Señor para que Él la use para su gloria. Dios quiere usar tu vida, y si Dios ya está usando tu vida, Dios quiere usarte aún más. Quiere que tu vida sea el máximo de bendición para otros, para que gente vea las obras del Señor y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Desde el capítulo 13 al capítulo 21, estamos a la mitad del Evangelio de Juan, y esto es maravilloso. Estamos a la mitad del Evangelio de Juan, y todo el resto de la narrativa toma solamente unos cuantos días. De hecho, desde el capítulo 13 al capítulo 19, todos esos capítulos, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, 16, 17, 18 y 19, es una narrativa de solamente 24 horas. Desde el momento en la tarde donde Jesús se reúne con sus discípulos hasta el momento que Él muere en la cruz del Calvario. Y para relatar solamente 24 horas, Juan toma capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Porque así es de importante lo que hizo el Señor por nosotros. Así es de importante. Obviamente, mis hermanos, obviamente que el Señor dio su vida por nosotros para salvarnos, pero también el Señor dio su vida como un ejemplo a seguir. Él quiere que nosotros vivamos una vida de entrega completamente a Él, sirviendo a los demás, sirviéndolo a Él, sirviendo a los demás en el nombre del Señor. Inclina tu rostro, vamos a orar.